Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, soy María Rosario Torrigrosa Molines y soy la coordinadora del curso de preparación de la especialidad de Pedagogía Terapéutica al Cuerpo de Maestros en EPO. Primero de todo, agradeceros la asistencia a todos los que estáis en casa esta tarde y os habéis conectado a la sesión informativa y me gustaría pediros, por favor, que me confirméis que tanto la imagen como el sonido llegan con claridad total em, a vuestra casa. Me lo podéis escribir por el chat si queréis o también tenéis la posibilidad de levantar la mano y así, o más adelante y así si queréis, pues también podemos daros paso. Muy bien. Vale. Por aquí, buenas tardes, Esther. Muy bien. Nos dicen que sí, que se escucha Vale. perfectamente. Bueno, pues lo primero de todo es presentar. Quiero deciros que yo también fui alumna EPO, yo también me preparé en la Academia EPO cuando había terminado la carrera y me preparé y me presenté, la primera vez que me presentaba en mi vida a la oposición y gané la plaza. Y desde entonces hasta ahora he venido colaborando con la academia en la preparación de pedagogía terapéutica en particular, según las etapas vitales, a veces con más presencia, a veces menos, pero también en la preparación de las oposiciones de secundaria, tanto en orientación educativa como en servicio a la comunidad, también en diferentes momentos, en contenidos puntuales, siempre vinculados a mi formación como especialista de pedagogía terapéutica. De manera muy intensa también he estado preparando durante varios cursos académicos en EPO en la preparación de audición y lenguaje. Y allí fue precisamente donde conocí a María Ángeles. Tuve la suerte de tenerla como alumna en dos ocasiones diferentes. Bueno, deciros también que además de eso, quien me conoce, mi familia, mis amigos, me han oído decir que si yo no me hubiese presentado ese año a EPO, no habría aprobado la oposición. Yo ya sabía estudiar sobradamente, hacerme los temas, consultar materiales, enriquecerlos, pero si, en mi opinión, si no me hubiera apuntado a la academia y me hubieran marcado el ritmo, me hubieran entrenado y preparado cada una de las partes y yo hubiera tenido esa tensión que tenía en el estómago un poquillo, ¿no? Todas las semanas, porque si decían, venga, pues ¿quién quiere salir a exponer? Pues yo salía. ¿Quién ha preparado no sé qué? Pues yo estaba así muy nerviosa, pero pensaba aquí, tengo que amortizar esto y tengo que prepararme. Por eso digo que si no me hubieran marcado el ritmo, pues creo que no hubiera conseguido sacarme la plaza a la primera, ¿no? Además de que me lo sabía todo, o había seguido a pie juntillas, ¿no? Las indicaciones que me habían dado. Por otra parte, desde entonces hasta ahora, deciros que son 28 los cursos académicos que estoy trabajando como especialista. Y en todos ellos, pues he pasado por centro específico, por centro ordinario, apoyando como especialista en las etapas de infantil y primaria y actualmente estoy en un centro de educación secundaria. He sido jefa de estudios también, coordinadora de diferentes planes y proyectos del centro y todo ese bagaje personal y en especial profesional es lo que espero poder poner a vuestro servicio, ¿no? Para completar vuestra formación. Desde el año 2020-2021 soy la coordinadora del equipo de preparación de pedagogía terapéutica. Bueno, pues en este equipo, entre otras, os presento esta tarde que me acompaña María Ángeles, que como os he dicho, tuve el privilegio y la satisfacción de ser su preparadora junto con otros compañeros también y de su exigencia, su rigor por el trabajo, su entusiasmo también y su seriedad y compromiso en el estudio y la preparación. mm, bueno, pues le propuse que formara parte de este equipo y para mí es una enorme satisfacción y un privilegio poder presentarosla esta tarde como una de las piezas claves del equipo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho María Rosario, soy María Ángeles, soy maestra especialista en audición y lenguaje y en pedagogía terapéutica. Y bueno, en mi caso, terminé la carrera en 2015 y ese año ya estaban convocadas las oposiciones de 2016. Así que bueno, tuve claro que mi objetivo era prepararme esa oposición y para ello pues elegí la Academia de EPO en modalidad presencial.
presencial. Fue en 2016 donde, pues bueno, pude aprobar la oposición y pues me permitió comenzar a trabajar como interina en algunos centros de la región de Murcia. Y bueno, posteriormente, en 2019, me presenté nuevamente a la oposición. Para ello también volví a elegir la Academia EPO, por esos buenos resultados que obtuve en 2016 y que me permitieron comenzar a trabajar como he dicho. Y finalmente fue en 2019 donde pude ganar la plaza y comenzar pues, esta andadura como funcionaria de carrera. Desde entonces he pasado por distintos centros de la región de Murcia y por distintas etapas educativas, tanto he pasado por infantil, por primaria y por aula abierta, tanto de infantil y primaria como de secundaria, y siempre como especialista en audición y lenguaje o en pedagogía terapéutica. Además de eso, he colaborado con algunas asociaciones y entidades externas, como la Asociación de Dislexia de la Región de Murcia, Dixmur, y también con Grupo INDEA, un grupo especializado en la intervención de las dificultades específicas del aprendizaje. Para mí es un enorme placer colaborar con EPO y concretamente en la especialidad de Pedagogía Terapéutica desde el curso 2021 y bueno, estoy encantadísima de poder pues, guiaros y acompañaros en este curso de preparación. Una vez que nos hemos presentado, vamos a decir cómo se va a desarrollar la sesión esta tarde. Vamos a contaros un poco en qué consiste el curso de preparación y para eso nos vamos a guiar de una presentación. Después, en esta misma presentación, nos vamos a ofrecer una serie de modelos, ¿no? Que os sirvan un poco de ejemplos visuales, de muestras del tipo de preparación que os estamos comentando. Y luego habrá una parte final en el desarrollo de la sesión en la que os cederemos la palabra para que podáis o levantando la mano abriros micro y que podáis intervenir en persona o a través del chat escribirnos. ¿De acuerdo? Vale. Antes de eso, queríamos decir que os habréis dado cuenta que vosotros no veis lo que escribe la gente. Eso es así porque desde la academia se garantiza la protección de datos, pero no os preocupéis porque a nosotros nos llegan todas las cuestiones y lo que haremos al final será leerlas en voz alta. Si alguien, nosotras solemos decir el nombre de esa persona para introducir la pregunta que nos ha hecho, pero si alguien tiene algún inconveniente y no quiere que digamos su nombre, pues también nos lo pone en esa cuestión, ¿vale? Para que sepáis por lo que estáis viendo ahora mismo, los que estáis conectados. Muy bien, pues Bueno, nos sentamos nos sentamos y y vamos a empezar la compartimos, sí. presentación. ¿Vale? Como veis, nosotros en EPO contamos, lo estáis viendo aquí, contamos con un aula que es un pequeño estudio de grabación totalmente insonorizada, en la que tenéis una cámara de alta tecnología que nos permite o que os permite a vosotros desde casa vernos perfectamente. Y en la plataforma ya os hemos un poquitín introducido que vosotros podéis escribir. Os podríamos dar la respuesta por escrito, pero nos parece que ralentiza eso la comunicación desde casa y por eso os respondemos oralmente. Muy bien, pues acabamos de compartir la presentación, así que sí que os agradeceríamos que nos dijeseis que realmente la estáis viendo y que podéis visualizarla perfectamente. Muy bien, muchas Vale, gracias. Pues perfecto, estáis desde gracias. casa, todos, todas ahí, súper colaboradores. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, entonces, eh, terminando de asentar el equipo de preparadoras. Ya nos conocéis a María Ángeles y a mí, nos habéis puesto cara en directo y ahora le estáis poniendo cara a la tercera pieza fundamental de este equipo consolidado. Se llama Esther, Esther Serrano Soriano, y Esther se incorpora a la preparación también. Tenía un compromiso irrenunciable hoy desde hacía mucho que no ha podido aplazar, por eso me vais a permitir que sea yo quien la presente. Bueno, Esther estudió magisterio en Alicante y también psicopedagogía en Alicante y después en Almería hizo un máster de educación especial. En estas tres comunidades, quiero decir, en Alicante, en Andalucía y
Perdón. Y en Murcia ha sido opositora, disculpas, en las 3 comunidades se ha presentado y en las 3 comunidades obtuvo plaza. En concreto, en nuestra comunidad, perdón, en las 3 comunidades se aprobó. En concreto, nuestra comunidad ha trabajado en la región de Murcia, ha trabajado como especialista de pedagogía terapéutica, tanto en centro específico como en centro ordinario y en secundaria también, como especialista de PT. Bueno, pues actualmente su destino es funcionaria de carrera y su destino definitivo lo tiene en la Comunidad Valenciana. Y Esther, además de incorporarse como especialista de pedagogía terapéutica al equipo, se incorpora también con ese bagaje de no solo haber pasado por diferentes centros, sino haber sido miembro también de, bueno, estar siendo desde hace varios cursos miembro del equipo directivo como secretaria del equipo directivo. Bueno, pues ya conocéis a las 3 piezas que somos las 3 preparadoras. ¿Cuál es nuestro sistema de preparación? Nuestro sistema de preparación decimos que tiene 3 características fundamentales. Es global, completo y flexible. Es global en el sentido de que abarca y desarrolla cada una de las partes o pruebas que componen el concurso de oposición al cuerpo de maestros. Es completa además porque se distribuye durante 9 meses lectivos y durante este periodo, es decir, comienza la preparación en la primera quincena de perdón, sí, en la segunda quincena de septiembre y finaliza en la primera quincena de junio. Y a lo largo de estos 9 meses lectivos, en las 39 semanas que abarca, os aseguramos que os vamos a dotar de todos los contenidos, tanto teóricos como de tipo práctico y de todas las destrezas y habilidades que necesitáis para conseguir la máxima calificación y el máximo desempeño en la próxima oposición. Y es flexible también, porque como os vamos a mostrar a continuación, la preparación en EPO atiende las diferentes demandas que tengáis a través de distintas modalidades. ¿Qué modalidades son estas? Uy, nos hemos ido para atrás. Vale, pues la modalidad presencial y la modalidad online. En la modalidad semipresencial, decimos semipresencial porque va alternando semana sí, semana no, las clases presenciales en la Academia EPO con las clases online. La Academia EPO, para aquellos y aquellas de vosotros que no lo sepáis, está situada en el corazón de Murcia, en la calle Merced, equidistante entre la bonita Plaza de Santo Domingo y la emblemática Universidad de la Merced. Y semana sí, semana no, vosotros vais a poder venir a clase y tener esa clase presencial y a la semana siguiente tener la clase online, que es mediante el sistema de transmisión webes que estamos empleando ahora mismo, ¿no? Con lo cual veis que tenéis la posibilidad de interactuar, de preguntarnos, de participar y de intervenir resolviendo una actividad o de vernos y escucharnos perfectamente. Como veis en el resto de información que hay en la diapositiva, a lo largo de la preparación vamos integrando de manera simultánea todas estas pruebas, es decir, que no primero vemos todo temario y luego parte de la unidad de actuación, no. Vamos preparando y simultaneando los diferentes contenidos que abarcamos. Y hay un aspecto muy, 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 muy interesante que es un indicador de calidad de la preparación en EPO, es que las clases, una vez se retransmiten en directo, en cuando son editadas, se suben a la plataforma y permanecen a vuestra disposición durante todo el curso lectivo. Vale, por otra parte, la modalidad online semanalmente desarrolla las clases como tal y como estamos haciendo ahora. Las clases se desarrollan en directo y de igual manera, una vez que son emitidas, se editan y se sube a la plataforma. Muy bien. Y dentro de los grupos que podéis encontrar, tenemos que diferenciar dos, concretamente veteranos y nuevos.
Ambos grupos están tanto para la modalidad semipresencial como para la modalidad online. ¿Y qué diferencia hay entre un grupo de veteranos y un grupo de nuevos? Pues mira, fundamentalmente el grupo de veteranos está dirigido a aquellas personas que actualmente están trabajando y por tanto ya se entiende que se han preparado una oposición y saben pues en qué consiste ese proceso, pero también para aquellos que ya se hayan preparado la oposición y por tanto pues tienen o disponen de ese material necesario aunque no estén trabajando, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, el grupo que hemos tenido este año que ha decidido prepararse a 2 años vista, ya sería o formaría parte o podría formar parte de ese grupo de veteranos. En cambio, el grupo de nuevos está dirigido a aquellas personas pues, que recientemente han terminado la carrera o que nunca se han preparado una oposición y por tanto pues, no disponen de ese material y tampoco saben todavía muy bien en qué consiste ese proceso. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué días tenemos clase en cada una de las dos modalidades? Bueno, pues para la modalidad online, las clases se desarrollan los sábados, todos los sábados, todas las semanas, desde que empecemos la segunda quincena de septiembre, que si no me equivoco es sábado 16, todos los sábados tenemos clase. Así hasta que acabemos en junio. Y las clases ocupan la franja de las 9:30 a las 12:30. Como veis, se trata de 3 horas lectivas con un pequeñito descanso ahí de unos 5 o 10 minutos, que es el tiempo, por ejemplo, si en la clase general siempre se distribuye en 2 periodos lectivos, que muchas veces va a abarcar el contenido de distintas preparadoras y en alguna ocasión también va a ser la misma preparadora o colaborador quien desarrolle un mismo contenido, pero una misma sesión, pero siempre en contenidos diferentes a lo largo de la tarde, que como os digo, simultanean las diferentes pruebas. Y en ese pequeño descanso, por ejemplo, en la modalidad online, empieza María Ángeles y tras ese descanso es el tiempo justo de, ahora mismo estamos aquí con dos micros, pero el tiempo justo de quitarnos el micro, pasarlo, beber un poco de agua y cambiarnos de aula. Vale, ya os digo que la clase, una vez que se edita, se sube a la plataforma. Por otra parte, la modalidad presencial, pues va alternando semana sí, semana no. Mientras que una semana la clase sería online, tal como hemos explicado anteriormente, la semana siguiente ya no estáis en vuestra casa, sino que asistís a la Academia EPO. ¿Y cuándo son las clases presenciales? Pues esas clases presenciales son los viernes, en semanas alternas, los viernes de 4:30 a 8:30. Y si os estáis dando cuenta, las clases se desarrollan a lo largo de 4 horas lectivas, con un pequeñito descanso también en medio, pues para también intercambiarnos las clases o beber algo, salir al baño o simplemente cambiar de contenido o de práctica en la clase. Entonces, ahora mismo os preguntaréis, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un grupo semipresencial y un grupo online? María Rosario, ¿nos puedes Bueno, contar? pues la diferencia fundamental estriba en lo que podemos trabajar en esa hora de más y en las horas de duración. Tengo que decir antes de nada que la documentación, el material, el soporte que os vamos a dar y la información es exactamente mismo en las dos modalidades, ¿vale? O sea que cualquier alumno de una de las dos modalidades va a tener acceso a la misma documentación. Pero sí que es verdad que en la preparación semipresencial, María Ángeles, como estamos en vivo, como estamos en persona, como nos miramos a la cara, como nos preguntamos las dudas, conversamos, pues es cierto que la orientación y el trato y la experiencia que tenemos los preparadores con los alumnos es como de una guía mucho más intensa y más inmediata. Pero además, como disponemos de una hora más todas las semanas, es cierto que ese entrenamiento en la exposición oral, en la elaboración de actividades, en la exposición o comunicación oral de actividades, en el desarrollo de tema escrito o de pequeñas partes del tema escrito, va a ocupar al menos una hora de todas las sesiones presenciales que tengáis, ¿vale? En síntesis, nosotros desde luego os vamos a aconsejar siempre que vuestras circunstancias os lo permitan la semipresencialidad, porque en la semipresencialidad
disponéis de todos los recursos de la modalidad online, pero además de las ventajas añadidas que nos permite ese trato directo personalizado en clase. Muy bien, pero esto no quiere decir que en el grupo online no se practique el desarrollo de cada una de las partes, sino que se realizará a través de las vías y herramientas que nos va a ofrecer el campus virtual. Con lo cual, si una persona pues vive en Albacete y se quiere presentar a la oposición, inevitablemente su modalidad más adecuada va a ser la online, ¿vale? Ahora después os enseñaremos cuáles son esas vías y herramientas para llevar a cabo pues esas partes o esas exposiciones orales que el grupo presencial sí que nos permite. Bien, y con todo esto tenemos que, pues bueno, aclarar algunas cuestiones. Como ya sabréis y habéis podido ver con la información que ha estado publicando la academia, dentro de la especialidad de pedagogía terapéutica vamos a preparar la especialidad por dos comunidades autónomas, por la región de Murcia y por la Comunidad Valenciana. Dentro de la región de Murcia ya tenemos pues bastantes aspectos que tenemos que clarificar esta tarde para que todo el mundo los conozca. El primero de ellos es que ya tenemos la orden de la convocatoria de la oposición. En esa orden ya se nos dice cómo va a ser la oposición y en qué va a consistir y cuáles van a ser sus pruebas. Concretamente ya sabemos que para el curso 2024, para la oposición a la especialidad de pedagogía terapéutica en el año 2024, se van a ofertar 115 plazas. De esas 115 plazas, 107 serán de ingreso libre y 8 plazas serán de reserva de personas con discapacidad. Veis ahí que la modalidad o la vía de acceso es la vía 2, ¿vale? O comúnmente ahora denominada vía de estabilización. ¿En qué consiste la fase de oposición? Pues va a constar de dos partes no eliminatorias, ¿vale? Con lo cual no hay que alcanzar una puntuación mínima en ninguna de estas y se dividirá entre la parte A, que va a constar del desarrollo de un tema escrito elegido por el aspirante de los tres extraídos al azar, ¿vale? Y una parte B que constará de la presentación, exposición y defensa ante el tribunal de una unidad de actuación. Los que ya tengáis bagaje en la preparación de oposición apreciaréis las diferencias con respecto a la vía 3, que para la Comunidad Valenciana tendremos que explicar esa vía 3, aunque no sabemos todavía con certeza si será así. Todo apunta a que así será porque no se ha convocado esa orden, ¿no?, de oposición. No tenemos convocatoria todavía para la Comunidad Valenciana. Sí que tenemos alguna noticia de prensa en la que se ha dicho que se van a ofertar 1.695 plazas en general para infantil y primaria. En el caso de ser la vía 3, es la vía que pues todo el mundo, ¿no?, conoce o la que hemos tenido hasta este año, ¿no? La fase de oposición sí que consta de dos pruebas eliminatorias. En este caso sí que hay que superar la primera parte para poder pasar a la segunda prueba. La primera prueba consta de la defensa de una prueba práctica y del desarrollo de un tema por escrito, de los cuales elegimos dos de los extraídos al azar, ¿vale? A diferencia de esos tres de la vía 2. Si superamos esta primera prueba, que consta, como hemos dicho, de dos partes, pasaríamos a la segunda prueba. Y dentro de la segunda prueba diferenciamos, por un lado, la defensa de la programación didáctica o programa de intervención y, por otro, la defensa, presentación y exposición de una unidad didáctica, ¿vale? El proceso que comúnmente conocemos. Bien, ¿y qué hemos tenido en cuenta, María Rosario, este curso, pues para distinguir una preparación de otra? Pues fundamentalmente el bloque de contenidos es el mismo para aquellos o aquellas que os vais a preparar por la región de Murcia o por la Comunidad Valenciana, porque el temario es común y la unidad didáctica todo el mundo la tenemos que defender y exponer oralmente.
En el caso de los que vayan a vía 3, es verdad que te puede salir al azar de entre las 12 que ha sido en la última oposición, ¿no? Que podías hacer una. Y en el caso de los que de la región de Murcia, que ya se han establecido las bases regulatorias, sabemos que es una sola la que tenemos que preparar, pero esos contenidos son comunes. Y toda la parte de intervención específica, de estrategia, de metodología, con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es similar. Pero sí que es cierto que se va a organizar el grupo de la Comunidad Valenciana en un grupo para la preparación porque hay distintos contenidos que se van a dar de manera simultánea para la región de Murcia y para la Comunidad Valenciana, que especialmente inciden en el supuesto práctico y que inciden también en la programación didáctica, de manera que aunque cuestiones prácticas se van a ver en toda la preparación, porque si no instruimos esas estrategias prácticas y esa metodología específica, no vamos a tener soporte suficiente para poder construir las actividades y las situaciones de aprendizaje dentro de la unidad de actuación. Pero sí que es verdad que va a haber clases específicas que se van a dar de manera separada para que la Comunidad Valenciana trabajemos de manera sistemática la cuestión práctica y también para que vais a contar con esos supuestos prácticos resueltos, ¿no? Bueno, y ahora que ya tenemos en cuenta, pues, en qué va a consistir ese proceso de oposición, nos vamos a hablar un poquito de ese campus virtual que tenemos, que, bueno, es maravilloso, no es porque sea nuestro, pero las herramientas Sí. que nos ofrece, pues, ya veréis que son estupendas. Dentro del campus virtual vamos a tener una sección para cada una de las partes de la oposición. Pero además de eso, tendremos una sección concreta para entrega de trabajos y otra para la elaboración y realización de cuestionarios. Porque, bueno, pues a lo largo del curso, además de preparar cada una de las pruebas pues de manera específica y concienzuda, también lo que hacemos es elaborar puntualmente algunos cuestionarios para reforzar contenidos teóricos, contenidos de normativa legal y algunos aspectos pues, que consideramos relevantes y transversales a todas esas partes de la oposición. Además de eso, en el campus virtual contamos con una mensajería interna. Esa mensajería nos permite tener un contacto directo con vosotros y bidireccional. ¿Vale? Sobre todo la vamos a utilizar para nosotras personalmente como preparadoras, mandar la información pues, que consideremos oportuna y vosotros hacia nosotras para preguntarnos vuestras dudas. Antes de seguir avanzando, explicando o dando muestras visuales de cómo organizamos todo esto, queremos hablaros también un momento detenidamente de la metodología y la forma de trabajar. Como os hemos dicho, os vamos a dotar de las herramientas que necesitáis para preparar vuestras pruebas. Es decir, que los 25 temas totalmente elaborados, revisados o actualizados los vais a tener en el campus. Pero además vais a tener también una serie de anexos que en determinados temas os sirven para profundizar y para enriquecerlos. Y además vais a tener también, hemos elaborado unas fichas técnicas de cada uno de los temas que a vosotros os sirven de plantilla para poder trabajar un esquema del tema y también un mapa conceptual del mismo. Por otra parte, no solo los cuestionarios que ha dicho María Ángeles para contrastar, una vez que habéis estudiado el tema, os sirva a vosotros un poquitín de herramienta, ¿no? Para contrastar los contenidos fundamentales, sino que vamos a disponer también de una ficha práctica o una herramienta práctica con distintas cuestiones de intervención que os sirven tanto para enriquecer y fortalecer el tema vinculándolo a esa práctica docente que es imprescindible como uno de los indicadores o dimensiones de evaluación a la hora de calificar el tema, como para ir aprendiendo a elaborar situaciones prácticas, propuestas prácticas y actividades dentro de la unidad de actuación. Pero además también vamos a hablar luego de que os vamos a dar las herramientas para trabajar esa otra parte práctica, ¿no? De programación o de unidad. Pero quería deciros que además estas pequeñas propuestas o tareas tienen la función de ejercer de guía y de ejercer de orientación para ayudaros a adquirir todos los conocimientos y aprendizajes que precisáis y a marcaros ese ritmo que yo os comentaba antes, que para mí es tan valioso de prepararse en una academia, ¿no? Ese ritmo que vamos adquiriendo
acumulando conocimientos y bagajes. Muchos y muchas de vosotros que me habéis escrito a lo mejor ya o que desde la academia me han trasladado un poquitín algún consejo, alguna recomendación sobre la preparación de la oposición, me habéis hablado de vuestro caso o vuestra situación particular, que en condición, bueno, pues que a veces se ve sujeta a determinadas condiciones laborales o familiares o personales en las que sentís que tenéis muy poco tiempo y que con el tiempo del que disponéis para estudiar que no vais a llegar a la oposición. Entonces, precisamente nosotros el curso lo hemos estructurado de manera que no solamente os facilitamos ya toda la documentación, sino que os facilitamos las claves y las guías para que podáis ir asimilando y cogeros esa información, ir trabajándolo, porque nuestro feedback, nuestra revisión, nuestra corrección, nuestra devolución es continua a lo largo del curso, pero se fundamenta en vuestro trabajo diario. Es cierto que os damos la documentación y además os proponemos las tareas para ir contrastando esa información y además os ofrecemos la herramienta para corregirosla. Pero vuestro trabajo diario, en definitiva, es lo que va a permitir que podáis rentabilizar ese tiempo del que disponéis, sea mucho o sea muy poco, ¿vale? En el camino certero para conseguir la máxima nota en la próxima oposición 2024. Y un aspecto muy importante también de nuestra metodología es que desde el principio de curso se empiezan a preparar todas las partes de la oposición. Es decir, no nos centramos en el primer trimestre en el temario y luego en la parte práctica, sino que desde el principio todas esas partes se van trabajando de manera simultánea. Además, uno de nuestros, un indicador de calidad de nuestra preparación, ¿no? Como comentaba María Rosario, era. ¿Te refieres As- a las entregas y simulacros? Sí. Bueno, pues que a lo largo de todo el curso vais a tener fechados desde el comienzo diferentes momentos, diríamos como de punto de control, pero no son pocos, son muchos. Mirad, son momentos en los que vais a poder entregar tema escrito para que os lo revisemos, os lo corregimos y os lo devolvéis, o introducción o conclusión, y también simulacros, uno por cada trimestre, para realizar el desarrollo del tema escrito. Lo vamos a corregir de manera individualizada y os vamos a dar una devolución junto a una rúbrica que hemos elaborado nosotras tres para que tengáis un detalle pormenorizado de esos puntos muy buenos y muy fuertes que tenéis de cara a la oposición y de aquellos otros o que han faltado o que necesitan revisarse y completarse, ¿no? Por otra parte, también en esta secuencia también vais a tener diferentes momentos de entrega de la parte práctica, ya sea unidad de actuación en el marco del plan de intervención o directamente del plan de apoyo, ¿no? De la programación didáctica. ¿Qué va a ser? Una vez que se haya trabajado en clase cada uno de esos contenidos o al menos en tres momentos. Quiero decir que lo podéis ir entregando después de trabajar cada contenido o al menos en tres momentos podéis hacer entrega de esa parte de la programación, también corregida individualmente Ujú. a través de una tutora, porque cada una de nosotras tres vamos a ser tutora de uno de vosotros o de cada uno de vosotros o de vosotras. Vamos a ser tutora, con lo cual esa corrección y ese trabajo, ¿no? De tutoría individualizado se realiza de manera personal sobre cada uno. Exacto, y esas dudas que os van surgiendo en la elaboración de la unidad de actuación o de la programación, pues se la consultáis directamente a vuestra tutora. Me falta decir que al final, o sea que en diferentes momentos también vamos a situar fechas de simulacro, pero de exposición oral, también para entregar la parte oral a lo largo de todo el curso, e incluso las personas, los opositores que se preparen en la modalidad online. Ujú. Porque al final de curso también vamos a poner fechas para que aquellos opositores que os preparáis en la modalidad online, si os resulta posible, así lo deseáis, podáis venir, como ya hicimos en el curso pasado, podáis venir, bueno, y hemos hecho este curso Sí. también, a la Academia EPO y a poder defender vuestra exposición oral.
Y todo esto que os acabamos de contar, ¿no? Forma parte de nuestra metodología. Ahora, si os parece, vamos a ir haciendo un recorrido por todas las partes de la oposición y os vamos a contar, pues, de manera parcelada, ¿no? Cómo se prepara cada una de esas partes. Bien, en primer lugar, sobre el temario, María Rosario. Sí, como os he dicho, vais a disponer de los 25 temas. Eh, no sé si he comentado que precisamente en cuando cerremos el curso escolar, esta semana, a partir de la semana siguiente, en julio, este año hemos estado revisando y actualizando los temas conforme a la nueva normativa que iba apareciendo, pero ahora, a partir de julio, vamos a empezar otra vez, del día 1 de julio, vamos a empezar otra vez a actualizar y a revisar todo el temario, ¿no? Porque sigue saliendo ahora en verano, tanto en la Comunidad Valenciana como en Murcia, salen las instrucciones de principio de curso. Y nosotros, bueno, pues entre nuestras garantías de ofreceros ese temario propio y elaborado por nosotros está la actualización de los temas. Y decía que también que ese temario va a ser específico para la Comunidad Valenciana y para Murcia. Y además de eso, pues diferentes anexos o presentaciones o materiales. No, Espera que esto... sí, 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 sí. no, decía que no podíamos. Creo que no ha salido las imágenes anteriores, ¿no? Del temario. Sí, Vale. sí. Bueno, decíamos que, claro, todo esto, como os he comentado, nuestra forma de trabajar se valida y se contrasta con esa revisión y ese feedback constante, ¿no? Directo e individualizado. Y estos son los ejemplos que os proponemos para que veáis el tipo de correcciones, ¿no? Tanto en temario como... Contamos con nuestras rúbricas personalizadas y basadas en los criterios de valoración de, pues que comúnmente, ¿no? Se publican en las convocatorias de oposición, que además de esa retroalimentación cualitativa que os damos, pues también al final os damos esa retroalimentación más cuantitativa, porque uno, ¿no? Lo que espera es de esa retroalimentación es, bueno, pero esto está aprobado, no está aprobado, está para un 7, para un 8 o para qué nota está. Sí, ay. Muy bien, pues seguidamente sobre la... Nos hemos... A ver, ay, que no nos dejemos nada. Ay, va apareciendo poquito a poco sobre la programación didáctica. Bien, pues sobre la programación didáctica, pero centrada en este caso, pues en lo que sería la vía 3 de la Comunidad Valenciana. Tenemos que tener en cuenta que esa programación didáctica la preparamos, en primer lugar, teniendo un modelo, o bueno, os ofrecemos un modelo de cada uno de los apartados redactados, pero además de eso, ese modelo redactado previamente se ha explicado y desarrollado en una sesión teórica. Esa sesión teórica pues se acompaña normalmente de una presentación donde sí que establecemos los mínimos o los contenidos mínimos que deben aparecer en cada uno de esos apartados. Aunque luego, como os digo, os ofrecemos un modelo ya redactado. Esto es así, pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Y es que a pesar de daros, o además de daros ese modelo, lo que siempre tenemos en cuenta y siempre os animamos es a que personalicéis ese punto, lo hagáis vuestro y pues intentéis enriquecerlo pues en la medida de lo posible. Aquí también pues tenéis, ¿no? Algunos ejemplos sobre esa retroalimentación que se hace del programa de intervención. A su vez, sobre la unidad de actuación, en este caso, pues para ambas comunidades, tanto la Comunidad Valenciana como la región de Murcia, lo hacemos exactamente igual. Os damos pues una sesión teórica sobre pues qué tiene que aparecer en cada uno de los apartados de la unidad y luego ese modelo redactado, como podéis ver ahora mismo en la presentación. Además de eso, complementamos esta unidad de actuación con pues, muchísimos recursos, herramientas prácticas y clases complementarias y contenidos transversales que al final os permiten pues, hacer ese enriquecimiento y personalización de cada uno de los apartados.
como os he dicho antes, para la Comunidad Valenciana vamos a contar también con clases en las que se va a trabajar de manera sistemática y de manera específica la resolución de los casos o de las situaciones prácticas, ¿vale? Que van a estar subidos también y a vuestra disposición en el campus. Muy bien, y sobre los casos prácticos, concretamente, pues para la Comunidad Valenciana vamos a especificar unas cuestiones y también para la región de Murcia, si te parece. Sí. Bueno, pues para la región de Murcia van a ser pequeñas cuestiones que podáis trabajar directamente vinculadas a la unidad de actuación o enmarcándolo a la práctica docente del temario. Sí, además de eso, perdona, ¿has comentado lo de la región de Murcia? Ujú. De la sección práctica. Estaba leyendo una pregunta Sí, y la me he ido. sección práctica, Vale, sí. vale, Ujú. vale, perfecto. Bien. Porque en la región de Murcia, resolución de casos prácticos como tal, como ha habido en las anteriores oposiciones, no hay. Esto es lo que ha explicado María Ángeles al principio, ¿no? Con esta que llamamos vía 2 de acceso al cuerpo de maestros. Entonces, no lo vamos a trabajar como una cuestión cerrada en sí, sino pequeñas cuestiones prácticas vinculadas a los diferentes temas para enriquecer el tema o para elaborar la unidad de actuación. Así es. Bien, seguimos entonces. Ahora al final, Mamen, resolveremos las dudas, ¿vale? Es que he visto tu cuestión ahora mismo. Bien, como habíamos dicho anteriormente, o esa diferencia entre el grupo presencial y el grupo online, pues fundamentalmente pues se plasma en este tipo de cuestiones, ¿no? La exposición oral, pues en la modalidad online, no queda otra que hacerla a través del campus, a través de esas vías y herramientas que nos ofrece. Concretamente, dentro del campus virtual para el grupo online hay una sección de subida de vídeos. Es ahí donde vosotros os podéis grabar y enviarnos esa defensa oral para que nosotras os demos feedback sobre vuestra exposición oral. Eso no quita que, como ha comentado María Rosario, para los grupos online solemos poner algunos días para que aquellos que estáis relativamente cerca y os apetece venir a hacer la exposición oral en presencial, pues podáis hacerlo también. Hasta aquí os hemos ido dando muestras de materiales o de nuestra forma de trabajar y al mismo tiempo os hemos contado en qué consiste la preparación, ¿no? Pero hay algunas herramientas más muy importantes que forman parte del contenido que trabajamos. Así es. No nos podemos olvidar, por supuesto, de conocer la normativa que regula nuestro sistema educativo, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Bueno, creo que esta es una parte que, bueno, ¿no? Sin ningún tipo de pretensión, creo que la llevamos muy actualizada y muy bien y creemos que sí que os damos las herramientas necesarias para que vosotros complementéis todos vuestros temas y toda vuestra parte práctica con la normativa. Tanto es así que tenemos elaboradas presentaciones para cada una de las comunidades con la normativa legal que tenéis que estudiar y conocer de cara a la oposición, pero no solo eso, sino que a lo largo del curso pues tenemos varias sesiones específicas para el trabajo, desarrollo y explicación de cada una de esas normas. Entendemos, bueno, de los que si habéis sido ya, algunos de los que estáis en casa habéis sido ya alumnos o alumnas nuestras, nos habéis oído decir que entendemos que a veces cuando vas a presentar o exponer una determinada actividad en una unidad de actuación o cuando vas a dar un ejemplo práctico vinculado a un tema, que la respuesta que tú das o en la resolución de un supuesto práctico, la respuesta que das puede estar más acorde con la información y la experiencia que tiene el tribunal o puede ser más novedosa y más desconocida. Pero si nosotros fundamentamos nuestra respuesta en nuestro trabajo siempre desde el marco legislativo, es una evidencia de rigor y de precisión en nuestra respuesta, ¿no? Y como veis aquí, nosotros este año en la preparación de EPO, y así voy dando respuesta a esta pregunta que hemos visto ahí, este año en la preparación de EPO vamos a preparar solamente para la región de Murcia y para la Comunidad Valenciana, ¿vale? Por eso os hemos puesto aquí estas dos presentaciones.
Mamen, y te respondo a ti de paso, ¿vale? Para no Sí, ir dejándote hasta el final. muy bien. Y ya el resto de preguntas, seguir poniéndonoslas como estáis haciendo y las vamos respondiendo al final. Como habéis visto ahí, pues todas las clases quedan grabadas, hay la posibilidad de subir materiales y de enseñar presentaciones y además la estrategia de participación es interactiva porque tanto en clase presencialmente esa interacción está súper garantizada, ya os hemos dicho que al menos una de las horas... mmm, una de las horas siempre se va a dedicar a ese trabajo, pero además de eso, como estáis viendo, tanto el chat que nos estáis escribiendo y os podemos leer y dar respuesta. Muchas gracias, Mamen, por lo que me dices. Comparto totalmente yo que he Tu sido pena. en el grupo anterior, he sido tu tutora de programación y te tengo súper presente a ti y a tu alumna, pues nada, también para mí ha sido un placer tenerte en la preparación. Y dicho eso, continúo, decía que no solamente en la clase presencial ese feedback está garantizado, sino que por el chat ya veis que nos podéis escribir, formular preguntas, podéis levantar la mano, intervenir y hablar también, y os escuchamos y os damos respuesta, y luego disponéis también, por supuesto, de la mensajería. Habréis visto también todos estos recursos y anexos de ampliación que, como hemos dicho, vamos subiendo y vamos y con los que vamos complementando todas esas partes de la oposición. Y bueno, antes de finalizar este apartado, pues nos queda una de las cosas más Sí, una importantes de las cosas más realmente. importantes, que es ese seguimiento que decimos que nuestra pretensión, lejos totalmente de agobiaros, sí que es permitiros que os anticipéis. Entendemos que la anticipación es una de las funciones ejecutivas, ¿no?, que permite mejor rentabilizar las capacidades cognitivas y entonces en ese sentido a nosotros nos gusta ofreceros esa herramienta, ¿no? Y que podéis tener esa previsión desde el principio de curso, en la primera sesión en septiembre, nosotros ya os vamos a decir las fechas en las que vamos a poner las entregas de la parte de la exposición oral, ¿no? De la parte o de programación didáctica o de unidad de actuación. Las fechas en las que podéis realizar el simulacro del tema escrito, las fechas en las que podéis venir a hacer exposición oral. O sea que ya os vamos a permitir que vosotros en vuestro rinconcito de trabajo en casa, sea donde sea, os podáis colgar ya esa planificación de todo el curso que nosotros llamamos entregas y simulacros, ¿no? Para que tengáis esto. Pero además de esto, mes a mes, os vamos subiendo el cronograma, bueno, septiembre y octubre junto, y luego de cada mes os vamos subiendo el cronograma independientemente de la modalidad en la que estéis, poniéndose el preparador y el contenido que vamos a desarrollar. Para que podáis también, bueno, pues ir organizándose en ese sentido y que sepáis que los grupos presenciales, o sea, espero haber sabido explicarme con claridad en que la clase presencial es en semanas alternas, una online, una presencial, la siguiente online y la siguiente presencial y así sucesivamente. Imagínate que la clase presencial casualmente tú tienes pues la boda de tu hermano y es que no vas a poder acudir, ¿no?, a la boda presencial porque ya lo sabes. Bueno, pues si nos lo comunicáis anteriormente, nosotros os vamos a facilitar que esa clase la podáis cambiar por la semana siguiente para que vosotros sigáis disponiendo de vuestras clases presenciales, ¿no? Aunque por circunstancias justificadas ese turno se cambie otra semana, ¿no? Para que no os quedéis sin esa posibilidad. Pero aún así ya decimos que la clase la tenéis grabada igualmente. O sea que tú, por lo que sea, te ha surgido algo a última hora y no has podido llegar. ¡Qué fastidio! Bueno, pues no lo comunicáis, tú te vienes a clase la semana siguiente, pero tú ya contabas con venirte esta semana y ver tal contenido que tenías aquí en el cronograma. Bueno, pues no te preocupes, que luego al día siguiente o al otro, desde tu casa, te lo puedes ver perfectamente. Esa y todos los días que tú necesites. Permíteme que añada aquí que para mí, pues como alumna de EPO, considero que esta planificación y esta organización que se hace del curso es uno de los puntos fuertes de la preparación y que pues ahora como preparadora considero que sigue siendo así, porque uno durante esa preparación de la oposición ya tiene bastante con
estudiar lo máximo posible como para estar preocupado, ¿no? De esa organización de los contenidos. Y por esta parte, ¿no? Desde la preparación se asegura esa organización y esa planificación mensualmente. Nosotros, de hecho, tenemos este verano el curso organizado ya, todo entero, todo completo. Lo que ocurre es que lo vamos subiendo mes a mes, porque así si sucede un cambio de última hora imprevisto para nosotros también, ¿no? Que imaginaros que puede ocurrir que una esté de baja o tal, pues se puede concretar que haya un cambio también nosotros de otro preparador y vosotros seguís teniendo vuestra sesión igualmente, ¿vale? Pero lo tenemos todo previsto. Nada, eso. Bueno, como os habéis visto, la interactividad está garantizada, es continua y además también EPO Online tiene un recurso magnífico que es un equipo técnico aquí infalible, que de eso sí que nos gusta presumir porque nos resuelven no solo al equipo de preparadoras, sino a vosotros como alumnos y como alumnas, a los opositores os lo resuelven todo inmediatamente porque llamáis, tenéis cualquier problema con el campus o con la emisión de la clase, llamáis inmediatamente y os lo solucionan, ¿no? Y además, como habréis podido comprobar, ¿no? Este tipo de grabación o de sesión nos permite, como veis ahí en la presentación, tenemos aquí detrás una pizarra donde podemos hacer los esquemas, pues bueno, Magnífica, porque es que daos sí, cuenta de las dimensiones, mirar yo qué pequeña se me ve ahí en toda la sí, pizarra. sí, sí. Y además, pues, esa opción, ¿no? Como estamos utilizando ahora mismo de compartir una pantalla, de compartir una presentación y que además, pues, nos seguís viendo, ¿no? Aunque sea en pequeñito, pero Claro, pero estamos nos ahí. seguís viendo. Y queda también una parte importante que es otro de los elementos mm, que a mí me enorgullece, me llena de satisfacción, ¿no? Y me parece que completa una preparación de máxima calidad intentando daros todas las herramientas. Em, Nosotros a veces decimos que, bueno, que la potencia que tiene una academia es precisamente constituir este equipo de preparadores, donde cada uno os puede ofrecer los campos de dominio más especializados y más, más profundos que tenemos. En este caso, aunque os hemos dicho que nosotras tres somos las preparadoras, somos las protagonistas de la elaboración de los temas, aunque es verdad que algunos de ellos nos los han podido revisar o completar algunos de los colaboradores, ¿no? Pero nosotras somos las también creadoras de las rúbricas, de las estrategias de corrección y de revisión, de la concreción de la metodología en sí. Pero afortunadamente para implementar esos contenidos específicos que den una verdadera respuesta específica a todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que nosotros tenemos en nuestro temario, contando con el alumnado cuyas necesidades educativas especiales deriva de discapacidad, o los cuyas necesidades educativas especiales no deriva de discapacidad, como pueden ser alumnos del trastorno del espectro del autismo, otros alumnos con dificultades de aprendizaje, incluso con alumnos de altas capacidades. Tenemos la fortuna de contar con esto, o tengo yo la fortuna porque me enorgullece haberles pedido esta colaboración inmensa y contar con su respaldo de que puedan trabajar con vosotros los contenidos desde diferentes ámbitos, la orientación educativa, los equipos específicos, las asociaciones o la investigación. Son María Dolores Martínez, que es orientadora educativa y también miembro de Asido Cartagena. Os presento también a Julián Palazón López, que es psicopedagogo, o sea, psicólogo, perdón, es pedagogo también, pero además es doctor de Ciencias de la Educación y profesor de la universidad. Además de eso, Julián también colabora en diferentes manuales de texto, publicaciones o artículos continuamente relacionados con la investigación, ¿no? De manera más específica en dificultades de aprendizaje, donde ejerce también de coordinador de grupo INDEA y exponente además de formación en diferentes comunidades autónomas que abarcan todo el radio de puntos de la península ibérica. Y Enrique González, o de España, mejor dicho. En total. Enrique además es
además de psicólogo, también desde su trabajo como profesor técnico de servicio de la comunidad, en concreto en el equipo específico de convivencia, es bueno, también autor y coautor de diferentes publicaciones y libros en el ámbito de la convivencia, del desarrollo sostenible y cada uno, como decía, desde su ámbito profesional aporta esos contenidos específicos tanto a la preparación del temario como de la parte práctica. Muy bien, como habíamos comentado, ¿no? Antes y dando respuesta también a esa cuestión de Esther, aunque ahora lo haremos de forma particular, la especialidad de pedagogía terapéutica pues se caracteriza por abarcar distintas etapas educativas, así como distintas modalidades de escolarización. E inevitablemente, pues ser experto de todo eso es difícil y de ahí, ¿no? Esa aportación por parte de estos Sí, especialistas, de cada uno ahí desde, sí, desde su buscado campo. ese rigor en la preparación, ¿no? Porque a veces decimos la pedagogía terapéutica realmente es una especialidad muy compleja porque el ámbito de actuación y de intervención es inacabable, ¿no? Es inagotable. Por eso se enriquece el curso también, no solamente con estos colaboradores excepcionales con nosotros, sino con la presencia de otros también colaboradores y compañeros desde un ámbito específico de tutor de centro específico que puede venir y complementar esa información o en diferentes contenidos, ¿no? Como vais a ver a lo largo del curso. Este año, por ejemplo, también hemos tenido, voy a decir también el privilegio, la fortuna y la generosidad de que han podido venir este curso el que estamos cerrando ahora mismo, a compartir con los alumnos y las alumnas nuestros de este curso de preparación de pedagogía terapéutica, en el que también hemos estado preparando, pues tres alumnas que esta última pasada oposición se prepararon con nosotras aquí con nuestro equipo en EPO y han ganado la plaza. Y vinieron, ya digo, generosamente y con un nivel de compromiso magnífico a contaros en clase su exposición oral, ¿no? De su parte práctica. Con lo cual el intercambio de información y las posibilidades de que vosotros tengáis diferentes modelos y guías, os los facilitamos desde todas las dimensiones posibles. Bueno, ya llegando al final de esta sesión informativa y antes de dar paso a las cuestiones, os queríamos decir que la academia dispone de una página web donde, pues bueno, ahí tenéis las redes sociales que utiliza pues para hacer esa difusión de información sobre las distintas especialidades y demás, así como los teléfonos de contacto. Tenéis también en YouTube, podéis encontrar una sesión informativa que se desarrolló explicando el sistema de oposición, porque como veis, nosotros, aunque lo hemos, María Ángeles os ha explicado también un poco las dos vías, tanto en la región de Murcia como en la Comunidad Valenciana, para que podáis contextualizar con la preparación que os estábamos contando, pero el propósito que tiene la sesión que estamos desarrollando ahora mismo es explicaros en qué consiste el curso de preparación de pedagogía terapéutica. Para más información sobre el procedimiento de concurso-oposición podéis ver esta sesión informativa. Bueno, y ya llegando al final de esta sesión, nos damos las gracias por vuestra atención. Y ahora, si os parece, lo que vamos a hacer es quitar la presentación. Vamos a dar paso a las cuestiones y, bueno, así a ver si podemos tener, ¿no? Ese contacto más cercano, Sí. aunque sea desde aquí, desde la distancia. Ya sabéis que tenéis dos opciones. Lo que no hayamos explicado suficientemente o no haya quedado claro, o otra consulta que tengáis, nos podéis escribir por el chat como estáis haciendo, ¿vale? Y por otra parte, también si alguno o alguna de vosotros que estéis en casa os apetece, podéis levantar la mano y así nosotros podremos abriros el micro y daros paso a intervenir. El micro se abre desde aquí, esta es otra de las características para evitar que se os olvide cerrarlo y que en casa a lo mejor se esté oyendo, yo qué sé, silbar un loro o ruidos domésticos, pues
permanecen todos vuestros micros en silencio y una vez que nos levantéis la mano somos nosotros quienes nos damos acceso, intervenís y al término de vuestra intervención se vuelve a cerrar, ¿vale? Bueno, por aquí teníamos una pregunta de Esther que sí, nos decía que si se puede hacer la unidad de actuación para alumnado de infantil. Ujú. Y efectivamente sí, sí que es así. Se puede dirigir esa unidad de actuación a un alumno que esté escolarizado en la etapa de infantil. Vale, ¿Vale? porque ya sabéis que como especialista de pedagogía terapéutica, ese apoyo en el aula ordinario se puede dirigir hacia infantil, hacia primaria o hacia secundaria. También existen otras posibilidades, que es que nosotros desarrollemos nuestra intervención como tutora o como tutor en un aula abierta, en una unidad de educación especial dentro de un centro ordinario, o también como tutor o como tutora en una unidad dentro de un centro específico de educación especial. Y de todo esto os vamos a facilitar también en esa presentación que decía María Ángeles antes, no solo el contenido de cómo se elabora cada apartado, sino diferentes ejemplos. Bien, por aquí tengo otra cuestión en la que nos dice que la fase de oposición, cuánto cuenta y cuánto cuenta la fase de Sí. méritos. Bien. Pues en ese caso tendríamos que diferenciar la fase de oposición por vía 2 de la fase de oposición de la vía 3. En el caso de la vía 2, la fase de oposición cuenta un 60%, ¿vale? Y la fase de méritos, esa experiencia docente, los cursos y demás, méritos contaría un 40%. Por otra parte, la fase de oposición de la vía 3 contaría un 66,6% y la fase de méritos un 33,3%. ¿Vale? Varía ahí un ligero porcentaje en cada una de las vías. Sí, mira, hay otra pregunta de Manuel que dice que él vive en Lorca, mm, que está dudando entre venir Grupo pensaba hacerlo presencial. online, sí, que pensaba hacerlo online por la distancia y la gasolina, pero que está dudando en venir a Pregunta presencial. personal, muy personal esta pregunta. Bueno, pues Manuel, claro, es como dice María Ángeles, contesto yo. Sí. Es realmente muy personal, o sea, la valoración la tienes que hacer tú, ¿no? Pero si, como entiendo, me estás preguntando nuestra recomendación, vamos a coincidir las tres en que la preparación semipresencial te va a aportar una serie de valores y de ventajas y de oportunidades, ¿no? Yo te la aconsejo seguro, seguro, pero ten en cuenta que vas a tener las mismas posibilidades, las mismas herramientas y materiales a través del campus virtual, vais a tener lo mismo, la modalidad online como presencial. Pero bueno, es cierto que la academia ha puesto en marcha esta modalidad en la que ya no es presencial de todas las semanas, que por lo que me dices has sido alumno hace años, ¿no? En EPO y venías todas las semanas. Ten en cuenta que creo que esta modalidad semipresencial que ha puesto en marcha EPO, creo que se ajusta también un poco a las necesidades económicas actuales, ¿no? O sea que ya el tener que desplazarte ya se hace solamente cada 15 días y sabrás entonces, si has sido alumno de EPO de años anteriores, que muchas veces os organicéis vosotros ya en un coche, rueda y demás para venir a EPO, ¿no? Mira, tenemos también una pregunta muy interesante que además te agradecemos, Pilar, porque es algo que no lo hemos dicho y nos dice que de cuántas personas es el grupo presencial. Bueno, pues el grupo presencial oscila como máximo en 20 personas, ¿vale? Como máximo. Generalmente son más reducidos, pero como máximo es de 20. Se puede trabajar perfectamente. Y de hecho, otra de las claves de la metodología de trabajo en EPO es esa construcción que vamos haciendo en clases unas personas con otras, ¿no? A mí me gusta siempre aquí traerme el concepto de inteligencia prestada de Vygotsky, cuando tú elaboras algo y lo elaboras con un compañero y te prestas un poco la inteligencia y lo elaboras conjuntamente, ese trabajo multiplica su potencia.
por las personas que formemos parte, ¿no? Y aprender unos de otros también y construir unos de otros y ir enriqueciéndonos unos de otros es también un, un- un Pues un valor, ¿no? punto, sí, es Sí, un un punto punto clave y positivo. además es algo que nosotras, pues desde el primer momento, ¿no? Hacemos mucho hincapié en ese trabajo colaborativo que aunque sea una oposición, pero al final, Sí, cuanto más sabes y y cuantas más experiencias tienes, pues mejor preparado vas. Eso sí. no quiere decir que tú le vayas a copiar a nadie su trabajo, ni muchísimo Mira, menos. nos preguntan también por los temas. Muy bien. Bueno, pues los temas, ya os hemos dicho que los temas los hemos elaborado nosotros. Y los temas no son muy extensos, porque veo tu pregunta que dices el número de folios, ¿no? Bueno, pues los temas a veces oscilan entre 14, pueden oscilar entre 14, 15, 16 16. a 20 alguno. No son muy extensos porque precisamente estamos tratando de concentrar la información, pero claro, este dato que os estoy dando no os aporta nada porque no conocéis el tamaño de la letra, ni el formato, ni demás. Pero os aseguro que los temas no son unos temas De 40 páginas. así que no hay quien se los coma. Los temas ya están concentrados y sintetizados, pero no son un resumen, ojo, porque el tema aporta una serie de información importante. Por ejemplo, a lo mejor vamos a hablar de la definición de discapacidad intelectual y vamos a ofrecer tres definiciones, o del concepto de escuela inclusiva y vamos a ofrecer tres conceptos diferentes, para que cada uno de vosotros, cuando os hagáis vuestro propio resumen del tema, pues escojáis, ¿no?, aquella parte, porque el tema, nosotros vamos a entrenaros en que el tema que vais a escribir en la oposición es un tema que ha sido elaborado y ha sido confeccionado por cada uno de vosotros a partir de la herramienta que os damos, por supuesto, que os lo damos hecho, pero que responde a una elaboración propia y personal y que con todas esas, hemos dicho, las estrategias que hemos trabajado, lo podéis enriquecer y esa implicación docente es propia. Por aquí tenemos otra pregunta sobre cómo se realizan los simulacros. Entiendo que cuál es la mecánica, ¿no?, de realización de esas pruebas. Pues en las sesiones que están previstas, ¿no?, se establecen algunas sesiones, al menos tres a lo largo del curso, pero en este caso serán algunas más, pues, en el caso de la vía 2, y se hace en situación real de examen, es decir, se extraen dos, tres bolas al azar y se deja el tiempo de defensa de ese tema concreto, que son 2 horas. No obstante, como hemos comentado anteriormente, en esas sesiones presenciales se va a practicar mucho esa puesta en práctica de redacción de temas y demás partes, ¿vale? Pero sí que sesiones fijas se dedicarán a la realización de simulacros para que os pongáis a prueba en situación real y ya, pues bueno, experimentéis exactamente lo que es para que ese día ya sepáis a qué os estáis enfrentando. Y también, aunque están las fechas fijas de los simulacros, también habilitamos la posibilidad de que, porque alguno o alguna de vosotros a veces no está trabajando, pero no trabaja en la profesión docente. Entonces, por ejemplo, este mismo año nos ha pasado también que alguna de las personas, pues, y el año pasado nos ocurrió igual, pero este año en concreto, pues está trabajando los fines de semana. Entonces nosotros hemos creado, por ejemplo, este año dos convocatorias más para realizar simulacros, que eran en sábado y en domingo por la mañana. Lo que pasa que es verdad que hay que apuntarse previamente porque cada vez son temas diferentes, como para intentar de verdad reproducir al máximo, aunque sea desde casa, la situación de examen, ¿no? De decir, llevamos toda esta parte del temario, pues al azar salen esos temas. Han salido estos tres, de esos tres eliges uno y lo escribes. Ponemos hora, que es a las 2 horas y media se cierra el plazo de entrega para que escribáis durante las 2 horas y tengáis media hora justo para hacer las fotos, escanearlo y colgarlo. ¿Vale? Y ya os digo que damos ahí una horquilla de que se pueda realizar en domingo o se pueda realizar ajustándonos incluso a alguna alumna en concreto. Hemos ajustado su
simulacro justo a las horas en las que sí que está en casa y no tiene que trabajar. Muy bien. Y mira, nos han preguntado cómo distribuimos los temas, ¿no? ¿Cómo se distribuyen los temas? Con eso. Sí, Bueno, sobre pues, los temas. bueno, pues los temas, esto también no lo habíamos comentado, o sea que los temas se distribuyen siguiendo un criterio de los que nos parecen que aportan un contenido o una información básica y fundamental para a partir de ellos ir construyendo el resto del temario, ¿no? O ir construyendo información básica sobre la que edificar el resto de la preparación. Eh, los temas los tenemos distribuidos entre nosotras tres, los instruimos las tres preparadoras, los presentamos en clase, se explica alguna idea clave y ya os hemos dicho luego el resto de materiales que tenemos para validarlos y testearlos, pero siguen un criterio que tú, cuando te has estudiado haya una parte fundamental de todos los temas que ya tengas estudiada gracias a y en el resto de temas puedas poner tu pequeño párrafo, pequeño contenido, ¿no? Y al mismo tiempo también la distribución de los temas, cada uno de los 3 trimestres ocupa 13 sesiones y la distribución de los temas responde a facilitar que podáis llevar un ritmo pues más exigente al principio para ir llegando con más desenvoltura al final. No vamos a dar más de un tema por sesión con la idea de que en esa semana tema dado, tema estudiado. Y a la semana siguiente el tema de alguna forma tiene que estar estudiado o a un nivel máximo excelente o a un nivel medio, pero el tema tiene que estar trabajado. Y además de eso, en el primer trimestre vamos a dar un 40% del temario o más de un 40% del temario. En el segundo trimestre en torno al 76% del temario y quedarían para el último trimestre pues 5 temas nada más. Con lo cual ese esfuerzo se vaya realizando de manera más intensa al principio y de esta forma os vais a ir dando cuenta que a medida que yo estudio más al principio, cada vez tengo que estudiar menos, porque en un nuevo tema hay una serie de piezas o de elementos que ya los tengo asimilados. Tenemos por aquí otra pregunta que nos dice que cuánto se tarda en subir la clase grabada. Como hemos comentado anteriormente, alrededor de unas 24 o 48 horas aproximadamente. Gracias por esta pregunta porque me recuerda a una cuestión que no sé si hemos llegado a comentar, pero por si acaso la voy a repetir. Y es que en el grupo semipresencial, como hemos dicho, hay una semana que acudís presencialmente a la sesión y en la siguiente sería la sesión online. Pero esa sesión en la que habéis estado presencialmente, también la tenéis grabada y disponible en el campus. No sé si lo hemos llegado a decir, pero esto es una cosa muy Sí, muy importante porque importante. la modalidad semipresencial, Lo hemos digamos comentado. que abarca también esa modalidad online. Sí, y también nos preguntan si, esto lo pregunta Eugenio, si es Esther la que prepara por la Comunidad Valenciana. Ajá. Bueno, pues A ver. no exclusivamente, no me he explicado bien. Esther está trabajando ahora, las tres somos funcionarias de carrera. Esther está trabajando, tiene su destino definitivo lo tiene en la Comunidad Valenciana. Eh, pero la preparación por la Comunidad Valenciana la preparamos las tres. Es verdad que Esther está trabajando allí, pero, por ejemplo, en la elaboración de los temas, os hemos dicho que hay un temario exclusivamente para la Comunidad Valenciana y otro para la región de Murcia. Entonces, nosotros, por ejemplo, la legislación la vamos intercalando en todo el temario, independientemente de que sea, por ejemplo, el tema 14 o el 15 de alumnado con discapacidad auditiva que da María Ángeles o el tema 16-17, alumnado con discapacidad visual que da Esther, o el tema 2021, alumnado con discapacidad intelectual, que lo vais a trabajar conmigo. Entonces, tanto las tres trabajamos todas las partes de la oposición y las tres impartimos la preparación tanto en la región de Murcia, porque ya os he dicho que Esther también se ha presentado aquí, aprobó aquí la oposición y ha trabajado aquí también. Las tres impartimos cada una de las partes y las dos comunidades.
No sé si hay alguna pregunta más. A ver, vamos a bajar el curso. Creo que no me he dejado por aquí. Voy a hacer un repasillo. Vale. Bueno, muchas gracias por vuestros comentarios. Muy bien. Sí, bueno, Bueno, si se ha yo entendido creo, todo y sí. claro, pues esa era la intención, ¿no? Aportaros esta información del curso de preparación para que sepáis en qué consiste nuestra preparación de pedagogía terapéutica en EPO. Si lo tenéis todo muy claro, pues nada, os animo a que toméis la decisión cuando antes, sobre todo aquellos que vayáis a ser presenciales, porque claro, los grupos son Limitados. en el aula y entonces para aseguraros la plaza. Si todavía tenéis dudas, si tenéis que consultarlo, refrendarlo, yo os animo que preguntéis en varios sitios, ¿vale? Os animo que lo contrastéis, que contrastéis la información, el soporte, lo que vais a recibir, quién os va a preparar, la experiencia que tiene y todo lo demás, ¿no? Que contrastéis todo y lo más importante que os podría decir es que busquéis algún opositor o opositora que ha sido alumno nuestro este curso o el curso pasado en el que se enfrentaron las oposiciones y que a quien ya se ha presentado con nosotras, con nuestro equipo, que le preguntéis, ¿vale? Y así, bueno, pues tenéis la respuesta como más fiable, ¿no? De todas formas, ya sabéis que tanto a la academia como si necesitáis poneros en contacto conmigo, llamáis a la academia, os facilitan mi correo y podéis también consultarme lo que necesitéis. Y bueno, deciros que en cualquiera de las situaciones que os encontréis, si, como ha dicho María Ángeles antes, si acabáis de terminar la oposición, no ahora o hace tiempo, pero nunca realmente La os habéis carrera. preparado, os habéis presentado, o si lleváis trabajando muchísimos años y realmente sabéis muchísimo y os habéis presentado a un montón de oposiciones, pero a lo mejor os ha faltado algo, o el tiempo de estudio, o la guía, o simplemente que sentís que ahora mismo este año es vuestro año, ¿no? Y que vais a ir a muerte y que de verdad este año queréis sacarla. O aquellas personas que sois funcionarios de carrera como nosotras, pero veis en la pedagogía terapéutica a lo mejor vuestra motivación de siempre o una oportunidad de conseguir un mejor destino, que también tenemos alumnos que se han presentado para adquirir nueva especialidad. En cualquiera de esas situaciones, si de verdad es vuestra vocación, si sentís que este es vuestro camino a nivel profesional en la vida, yo os animaría a luchar por vuestro sueño, ¿no? Porque se desprende el trabajo es trabajo, pero hay una satisfacción enorme que surge de la vocación y de la implicación del trabajo de la maestra, del maestro de pedagogía terapéutica con su alumnado, con las familias y con los compañeros también y con la comunidad educativa en general. Deciros también que sobre todo aquellos y aquellas que seáis opositores por Murcia, animaros, ¿no? Alentaros a que la próxima oposición 2024 es un momento único, porque como os ha explicado María Ángeles, el proceso se simplifica muchísimo. Quitamos la parte práctica, quitamos la programación didáctica, ya es una prueba única, no eliminatoria. Entonces, alentaros de verdad que si sentís que esta es vuestra vocación y que queréis conseguir esa plaza, es un momento crucial, tanto si conseguís con los méritos llegar a ganar la plaza, como si no podéis llegar a ganar la plaza, pero aprobáis la posición y os situáis ya en esa lista de interinos que os permite a partir del próximo curso trabajar, ser felices y seguir acumulando méritos o puntos, ¿no? Os alentaría porque de verdad es un momento magnífico para conseguir vuestra meta. Y además que, bueno, como hemos comentado, aunque la vía 2 se asocia con esa vía de estabilización, ya habéis visto que los porcentajes entre la fase de oposición y la fase de mérito, entre la vía 2 y la vía 3, pues prácticamente son los mismos. Entonces, pues bueno, aunque nos lo intenten, ¿no? Como este proceso, nos lo intente hacer ver como ese proceso de estabilización realmente, pues da igual que no tengas experiencia, que es una Sí, sí. magnífica oportunidad para preparar esta oposición. Nada, me reía por el comentario de Esther, Sí. pero Bueno, muchas muchas gracias. gracias a todos y a todas por vuestras
amables palabras ahora. Y bueno, nosotras realmente nos encanta nuestro trabajo y ser maestras especialistas y la verdad que también nos ilusiona mucho el trabajo que desarrollamos aquí en EPO y es una satisfacción para nosotros cuando nos encontramos con algunos de los que estáis en casa, habéis sido ya alumnos nuestros años anteriores y nos estáis diciendo cosas muy bonitas y cuando cerramos el curso, este curso también nos habéis o el curso pasado, que era curso de oposición y era de mucha más tensión. Y al cerrar el curso, pues también recibimos vuestra valoración y, y, bueno, pues a mí especialmente me parece que es un privilegio que me ha dado la vida ponerme en este camino, que me encuentro alumnas como María Bueno, Ángeles o como algunas de vosotras y de vosotros y bueno, que vamos haciendo ahí nuestro pequeño ejército pacífico de maestros y maestras especialistas de pedagogía terapéutica al servicio de todo el alumnado y atendiendo la igualdad de oportunidades y la no discriminación de todos los alumnos, incluidos también aquellos que presentan necesidades educativas especiales, en muchas ocasiones derivadas de discapacidad. Yo solo me queda deciros muchas gracias por estar ahí en casa y por asistir a esta reunión. pues yo por mi parte lo mismo. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por pues, participar también en la sesión informativa con vuestras preguntas que sin duda enriquecen lo que nosotras pues os veníamos a contar. Y pues bueno, ese ánimo esperemos que os llegue a todos y a todas y también esa vocación que nosotras tenemos como maestras especialistas de pedagogía terapéutica. Buenas tardes y nos vemos en EPO. Hasta luego.